7 de la mañana, no sé si se habrá visto. Aquí no tengo mucho espacio para moverme. Aquí de ancho ahora lo que es la proa, ¿no? Unos 40 centímetros. Pensaba que lo iba a pasar peor. Así no pude dormir, me tuve que poner por debajo, por aquí, por ahí. Porque aquí había vapores de gas. El viento estaba venía de allá hacia acá. Y no me entraba el viento. Y me dejaba los vapores de gasolina. Suave tampoco, no unos vapores exagerados. Este es el día 2, empieza ahora mismo. Ahora llevo un rato ya despierto, de las 5:50 más o menos. Y aquí tenemos la sorpresa. Hoy lunes va a estar tremendamente bienísimo el parte meteorológico. Sepan que esto lo hice de una semana para otra, entonces el parte podría haber cambiado. Y el tiempo es de este. Ya está la semana que viene. Es decir, al no haber estrellas aquí debajo como estas estrellitas que se ven, quiere decir que todo va a estar estupendamente. Día 2, empezamos. Ya esto es otra cosa, cuando se ve el cielo despejarse y el sol salir ya de este amanecer, pues la verdad que me alegra bastante. Son cosas muchas veces que estamos en casa al día a día y no lo tenemos ni en cuenta, pero cuando ya depende tu vista o tu supervivencia del sol, de la claridad del sol, lógicamente créeme que lo valoras, vamos, es lo máximo. Ahí está el barco hundido. Tuve que dormir con la cabeza aquí, me daba un poco lo que es la reventada en Canarias, es la brisa esta de la noche, ¿no? Y nada, pero sí, lo pasé bien. Así que nada, vamos a seguir, voy a aprovechar el día hoy a pesca full a pesca hoy, pero vamos. Cuando haya frío, pues currucá, me iré a brequear a ver si pillo breca, pero claro, no tengo gambas. Y nada, vamos a intentar ver si cogemos algo. Pues aquí empezaba mi segundo día y mientras veo que unos hacen deporte por la mañana, yo también me apunté a ejercitar mis brazos, sobre todo mi brazo izquierdo, que bien lo tendría que utilizar los siguientes días. Y veas una cosa, mira, lo importante que es cuando echas un ancla de popa, para que tengas en cuenta. Mira el cabo como está cruzado. Ahí puedes ver el cabo como está cruzado y mira la pata del motor. Es decir, que si la pata del motor hubiese estado abajo, el cabo hubiese tocado directamente con la pata del motor. Por lo que eso te podría cortar el cabo o incluso romper el motor. Si tienes mucha fuerza de mar, pues te podría hasta romper el motor, la hélice o cualquier otra cosa, puedes tener alguna incidencia en el motor. Entonces ten cuidado con estos amarres en popa cuando fondeas por la noche,
Señores, vamos rumbo a la siguiente costa, bueno, al siguiente fondeadero. Por el día tienen voy a echar la caña a ver si cogemos algo. Y ahí vemos el majestuoso sol dándonos los buenos días. Ahora falta que pique algo en la caña. Mucha agüita, señores. A ver si tenemos suerte al curricán. Bueno, algo me acaba de picar. Al menos sé que en velocidad más o menos voy regular. Hace mucho tiempo que no practico el curricán. Pero esto puede ser una salvación. Porque con un pez podría comer 2 días. A ver, a ver. ¡Hostia! Menuda picada me acaban de pegar, tío. Tres horas, no he cogido nada aún. Sí es verdad que hubo un señuelo que era muy viejo, pero que al tener esto se partió los anzuelos oxidados. Así que por no cambiar los anzuelos, la verdad, por ignorante. Pero bueno, ahora tengo otro que es nuevo y voy a coger y deseando irme al agua, la verdad. Voy a llegar al sitio aquí, me voy a echar al agua y en el agua tengo que coger algo para comer, ¿verdad? Ya empiezo a tener un poco de hambre ya. Este es mi segundo día, ayer no comí nada y hoy, si tengo que pasar hambre también hoy la paso, mañana por mañana, pero no pienso salir a tierra a comprar nada, vamos. Bueno, he decidido quitarle los anzuelos oxidados y meterle los de este señuelo. El señuelo en verdad que este es más pequeño y los anzuelos son más pequeños. Pero no tengo otra. Este señuelo no me da resultado. Debe ser que va a más profundidad o algo, no sé. Entonces voy a quitarlo ahora. Estos anzuelos se los voy a poner aquí y voy a seguir usando con el que tuve 2 picadas. Tengo el señuelo listo. Tenemos 2. Y ahí va señuelo otra vez, con anzuelo nuevo. Me ha medido el tanque. Me quedan 12 litros. No van a dejar allá. Voy a yendo a mamar ya. Ya con solo 12 litros que apenas me darían para 12 millas en mi petrolero de motor de 60 caballos de 2 tiempos, me vi obligado a prescindir de la búsqueda de comida para prevenir llenando los depósitos nuevamente en la gasolinera de ese mismo muelle que me quedaba de paso.
avísame cuando tenga 15 litros. Como tengo ya el aceite, tiene que ser redondillo más o menos. 15 litros. ¿Sí? Este corto de vídeo quiero dejarlo completo para mostrarle a muchas personas que el echar combustible a una embarcación no se tiene que pisar necesariamente tierra firme, por lo que puedes o debes quedarte dentro de tu barco para realizar el repostaje y evitar el desembarque y el embarque, evitando accidentes y pérdida de tiempo. Siempre el operario u operaria, como en este caso, te ayuda con el suministro del combustible, que por cierto, muy amable la atención. Nada, no te preocupes, ya. Son 98 litros. Vale, 15, ahora más al otro. ¿Cuánto se llevó este? ¿10? ¿Cuál? Este es el último. 15, ahora el resto. Vamos 23, 26. 33. 23 Ah. con 26. Son 15, son 13. ¿No? 15, 20, no, 8. Como ven, no quise llenarlo del todo, así no rebosaría y disminuiría con ello los olores a gasolina por la noche. Y es que hasta aquí noté la diferencia de tener un simple depósito de plástico a uno integrado en el casco con respiradero y toma de combustible exterior, ya que si este último se rebosa, el combustible queda en cubierta y secaría casi al instante. Sin embargo, dentro de tambullo queda la retención de gases dentro del barco, aparte que es hasta más peligroso ante una chispa. ¿Cuánto es? 30 y algo era, me parece, no te digo. No, pero bueno, pues estamos saliendo del puerto de Bogán. Acabo de echarle 10 litros al depósito de agua, 15 en un lado y 10 en otro. Ya le que también el aceite. Y ahora nada, nos pone una calita para buscar comida. Se ha rellenado la botella de agua también. Son las 12 menos cuarto y no he pescado nada. No tengo nada que comer, así que tengo que ponerme las pilas cuanto antes. Esto me preocupa un poco. La caña a mí, eso de no ver pescado, prefiero más tirarme a pesca submarina, a ver fondo. Una vez teniendo los dos depósitos con el combustible y aceite necesario, tocaba ir nuevamente en busca de la comida. Y es que a partir de esta zona, dirección oeste de la isla de Gran Canaria, que es a donde me aventuraba, habría más pesca, pero a cambio de una condición, la de quedarme totalmente fuera de cobertura e incomunicado. Y al final, sonó la flauta. Oh my God. Y sí, sintiéndolo mucho, debo confesarte que no esperaba pescar una bicuda de ese tamaño. Incluso no pensé en la sangre ni en el estado que se me iba a quedar la cubierta después de apuntillarla. Por tener no tenía preparado ni un recipiente para meterla según la sacara del agua. Reconozco que fue una mezcla de sensaciones. No me gustó que me manchara la cubierta porque ahí es en donde estaba todas las horas del día, descalzo o con calcetines. También habían personas en la orilla señalando y mirando para mí, por lo que tampoco me sentí cómodo y por último, creo que aún no me había percatado que había pescado la comida de ese día y del siguiente. Como puedes ver aquí, ya el motor no se paraba tan fácil, y es que ahora tenía gasolina nueva
y lo llevaba usando 2 días seguidos, por lo que el barco cada vez estaba mejor. También podría ser que tenía que adaptarme a él, ya que hace más de 15 años no tenía un 2 tiempos y un modelo abierto con depósitos de plástico. Señores, ¿qué quieren que les diga? La cubierta del barco está hecha una mierda. No pensé en eso, en verdad. Dios, soltó como una baba, tío. Voy a fondear para comer. Pero echando leche. Preparar el tema esto. Me voy a quitar los pantalones, lógicamente, porque se me va a quedar hecho una mierda. Está el agua, esto en el suelo, voy a tener que echarle agua echándole. Tío, tengo mucha hambre. Ahí debajo está infestado de pescado, está muy alto ya. Bueno, una vez que tengo la comida, el pescado, ahí lo tenemos ya. Son cubos con agua del mar. Ahora tengo el sartén aquí y la cocinilla de gas. Me he ideado esto aquí poniendo el tape. A ver, mi intención era meterla adentro, pero me da que si lo meto dentro totalmente, la tapa hacia arriba y lo meto dentro, pues me da que se puede derretir porque retiene mucho el calor. No obstante, lo voy a poner así un poco para que no manche, porque esto lo voy a pasar a la plancha. Se pegará un poco, por eso le he hecho un poquito de aceite de oliva, que fue lo único que traje. Ahí, coño. Tengo que... Ahora. Ahí está. No, parece que no retiene, no hay mucho calor ahí dentro. Señores, no me lo creo todavía que haya capturado esa barracuda. La verdad, tremenda potra. Con esta comida tengo yo para hoy para mañana. Esta tarde la meto en la nevera, ya verán ya la nevera que traje. Y la cubierta al final se me quedó toda pegajosa. Pero bueno, son gajes del oficio. Esto se trajo el barco para sobrevivir, no va a ser el gamba. Vamos a hacer todo lo que pueda. Voy a partir porque no cabe el sartén. Oh. Oh my god. El cuchillo lo compré para esto. Luego que voy a comer esto ahora y no voy a cenar. Lo otro lo voy a guardar para mañana y si mañana pesco o ahora, ceno esta noche. Recuerden que esto es una semirrígida, aquí se puede virar. Vale, hay que tener cuidado, esto no es como los veleros que la cocina se mueve, puede haber tormenta fuerza 4 que la cocina se mueve y está siempre al nivel, esto no. Esto es supervivencia pura y dura, no una semirrígida, señores, no un hotel flotante. Son 3.000 euros, 4.000, 5.000 euros vale un barco de esto. Hostia, hostia, mira esto, tío. Y estaba nadando hace un ratito, ¿eh? Oh, qué olores, Dios. Huele a bendición, tío. Cuando no come y estás acojonadito porque no hay comida. Señores, yo lo siento mucho, pero a mí me decían que hasta que comiera, que podía engañar, que un vídeo detrás de cámara podría hacer cosas. ¿Sabes lo que les dije? Abandonaba el reto. A mí nadie... Esto es una experiencia mía. Esto quiere decir que yo valgo para buscarme la vida solo. Pongo 4 barcos y siempre lo preparé una semana.
¿sabes? No me llevo un año preparando esto. Entonces estas cosas, si hoy es el primer día también, estoy empezando, ¿no? El segundo día. Anoche fue la primera noche, esta es la segunda noche. Pero esta playa me da mucho más confianza, esta cala. Esto no es una playa, esto es una cala, ¿sabes? No está muy lejos tampoco de la civilización. Entonces esas cositas también me preocupaban un poco. Ahí está cargando la batería. Lo que quiero decirles, señores, es que traje libro, traje cosas y no he tenido tiempo, nada de tiempo. Fíjense, porque ahora hago este pescado, me lo como que más sabe a gloria, bendita, y voy a meter en la nevera el otro pescado a prepararlo, ahora lo ven, y luego continúo intentando pescar de nuevo. ¿Para qué? Para salvarme la comida. Vaya a ser que llueva mañana o cualquier cosa y no pueda pescar. Entonces hay que ir con la previsión por delante. Por eso voy a dejar los trozos estos. Con estos trozos como yo ya. Porque me traen unos suplementos también vitamínicos, ¿de acuerdo? No es comida, son suplementos. Que es potasio, magnesio y omega 3 creo que es. Después le enseño los botes. Yo no escondo nada, señores. No tengo por qué esconder nada. Yo no tengo que enseñar nada a nadie ni demostrar nada. Está claro que el que quiera suscribirse al canal y aprender siempre algo, pues... Y cuidado, que si a mí me da esto lo hago a nivel... recorriéndome toda España. Por economía, lógicamente, empiezo aquí en Canarias, en Gran Canaria. Pero ya me gustaría a mí tener otro barco, un motor, un 4 tiempos, que cargue 2 baterías, no esta batería. Entonces yo estoy con una batería de moto. Y mira lo que hago. Joder, tío, me cago en día. Es una locura, tío. Ahora ya está lista el plato. ¡Ay, la puta mosca me la como también! Yo creo que le pase más nada más si le echo la sal, ¿no? Venga, vamos, que no me he comido nada esperando por este bocado, Buah. Hombre, no. No es un pescado que digamos que es la bomba, creo. Es que le falta ajo, le falta condimentos, pero pasar a la plancha solo. Aquí tengo que alimentarme, no disfrutar de la comida, pero bueno, esto se disfruta también. Patica, aquí te quiero ver yo, aquí, Patica, comiendo lo que coge. Fresquita siempre. Pues de punta ya. Operativa. Un poco de mayonesa al corte. Me cago en la madre que me parió. Al corte, mira. Al corte. Señores, nada. Voy a seguir comiendo, voy a soltar la cámara, voy a disfrutar más de la comida. Le he hecho un chorrito de aceite de oliva ahora. Y un vasito de agua. Hay que tener mucho cuidado con las espinas, señores. Aquí solo, atragantado, está muerto. Aquí una cosa tan sencilla te puede quitar la vida. Hay que darle mucho vuelta a la comida a la boca. Aquí tengo la nevera. No les digo a ustedes que es la nevera. Y lo que voy a hacer es conservar el pescado con sal, salándolo. ¿Qué pasa? Que esto es muy grande. El recipiente es muy grande.
encima lo tengo que aprovechar más cosas. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que buscarnos la vida. Sigue doliendo la muñeca. Ahí va. Así vamos a conservar la comida aquí. Sal. Ahí viene ya. Todo tiene que tener sal, que se vea por dentro y todo, ¿eh? Ese queda hasta rico. Mira, aquí lo tenía. Vale, ahora aquí voy a poner el cartón este. Para poner las cosas encima. Ay, hay que estar loco para hacer esto, claro que está medio talado la cabeza, pero bueno. Son las mejores cosas que se hacen, señores. Estas aventuras son las mejores que te puedes llevar en la vida. Lógicamente lo recuerdo que la familia también es importante. Dame una copita para brindar con agua. Coño, hay más cosas aquí. Yo no sé para qué coño me lo traje, macho. Siempre puede hacer falta, ¿vale? Caldero lo traje por si un pulpo o un choco. No quiero guisar. Bueno. Tapa o res. Después de recoger toda la embarcación, quedaba revisar el fondeo en donde estaba amarrado, ya que mi intención era la de pernoctar en este lugar. Por ello me tiré al agua por primera vez en este reto y con ello me duchaba también, de paso, pero sin jabón y con agua salada. Aquí tengo uno y aquí otro. Este independiente, lo que pasa es que todos están al mismo cácamo, eso no me gusta. El cácamo se puede partir o se puede salir o lo que sea. Esto se va a tener que traer uno de atrás y engancharlo aquí. Y llegó el momento de relajarse uno, acostarse. Tengo la espalda molida de anoche. Soy un culo inquieto y no me gusta esta zona. Vámonos a otra zona donde haya cobertura. Aquí no hay cobertura y no me preocupa eso porque la familia me llama y no es la primera vez que lo hago, tampoco quiero preocuparlos demasiado.
Entonces voy a una zona donde haya cobertura para enseñarle que hay pescado y demás y que no se preocupen. Así que nos vamos. Si ves algo, cambio, ya ir para afuera, ¿vale? Voy allá. Voy allá, señuelo. De nuevo. Aunque estaba muy bien el anclaje del fondeo, seguía sin convencerme estar allí solo, sin cobertura, por lo que preferí soltar y salir nuevamente en busca de otra zona que tanto me había costado el día anterior. Incluso pensé ir nuevamente a Pasito Blanco al lado del velero fantasma. Bueno, esta es la segunda noche. Ya está claro que la primera aprendí una cosa, que para dormir es mejor que esté el agua lo más quieta posible. Yo pensaba que es quieta posible podría ser una ola muy corta, pero no. Ahora me acabo de fondear un abrigo de un puerto, uno de los del sur de Gran Canaria. Esta es totalmente muy diferente al de ayer. Y al de ayer también era abrigo de un puerto, y habían veleros también. Pero esta marea es totalmente diferente. Ahí la pueden ver. La diferencia, la hora. El barco se mueve, pero no tanto como ayer. Así que nada, hoy me acostaré temprano porque ayer anoche dormí un montón de mal. Me acostaré temprano y mañana me seguiré fondeo aquí por la mañana porque el pescado lo tengo ya, que lo habíamos salado hoy. Entonces nada, ya el tercer día pues me quedo por aquí y me como el pescado ese. Y pensaba tirarme de nuevo o ir a Curucá mañana, ya que esto está salado. Podría ir también al Curucán mañana, entonces vamos a ver lo que hago mañana por el mediodía. Venga, señores, buenas noches. He comido el pescado salado, no lo he salado bien y estoy medio amarillo, me cago en la leche.